Bueno, buenos días a la primera semana completa del curso de Física Teórica 1. Inauguramos un bloque de varias clases, van a ser como 6 u 8, en que vamos a renunciar a la pretensión absurda de que estamos haciendo física y nos vamos a dedicar básicamente a hacer matemática, fundamentalmente a estudiar método de solución de la ecuación de este señor, Pierre-Simon Marquis de Laplace, que fue la figura dominante en la ciencia francesa y por lo tanto en esa época en la ciencia mundial, en el primer cuarto del siglo XIX, una figura enorme con tremendas aportes tanto en física como en matemática, particularmente en el cálculo de probabilidades. Bueno, para entender cómo llegamos a la ecuación de este señor, tenemos que remontarnos al principio, y el principio es la ley de Coulomb, que por supuesto ustedes conocen de física 3, así que no le voy a dedicar demasiado tiempo, simplemente, bueno, existe una cosa que es el campo eléctrico, que esencialmente la materia tiene una propiedad que se llama la carga eléctrica y una partícula que posee esta propiedad puesta en un punto en el espacio sufre una fuerza que es proporcional a la cantidad de carga eléctrica y a un objeto que es el campo eléctrico. Todo esto lo vieron en física 3 y es exactamente lo mismo que vieron en física 3. En el caso de una carga puntual y por ahora y por un tiempo largo, todo lo que estamos discutiendo son casos estáticos, o sea, todavía no hay nada que se esté moviendo. Entonces, con una carga en reposo en el punto X', o sea, el punto fuente es X', genera un campo en el punto campo X, que está dada por esto, que básicamente es el caso de la ley de Coulomb para una carga puntual. Cuando tengo una distribución de cargas, o sea, muchas cargas, siempre puedo imaginarme que que la puedo analizar en términos de cargas puntuales, y en ese caso el campo se construye por superposición. O sea, acá aparece una de las características distintivas de la teoría de Maxwell, del electromagnetismo, que es la linealidad. El campo en el punto X es la suma vectorial de los campos generados por cada una de las cargas puntuales que constituyen la distribución de cargas. Bueno, más adelante, cuando hablemos de medios materiales, va a aparecer una distinción entre carga libre y carga inducida. Eso todavía está en el futuro para nosotros. Por ahora solamente tenemos cargas puntuales que eventualmente, cuando tengamos muchas cargas puntuales y estamos mirando a las cargas desde un punto lejano, vamos a poder hacer la aproximación del continuo. Pero básicamente por ahora estamos asumiendo que todo se puede analizar en términos de cargas puntuales. Bueno, tenemos una fórmula explícita para el campo. El campo eléctrico, electrostático es esto, punto. No hay nada más que decir. Y uno simplemente por inspección se da cuenta que esto es un gradiente. O sea, este campo eléctrico es el gradiente de una función phi, del potencial electrostático, que tiene exactamente esta pinta donde R es el módulo de X. O sea, en la fórmula 2 tuve la precaución de centrar mi sistema de coordenadas, o sea, puse el sistema de coordenadas, el origen del sistema de coordenadas en el punto fuente, de manera que el x menos x' en este sistema de coordenadas es simplemente x, y R es el módulo de x. O sea que dos
simplemente es por inspección. Y como vimos la semana pasada, el rotor de un gradiente siempre es cero, por lo cual automáticamente deducimos que el rotor del campo electrostático siempre tiene que ser cero. Como tanto el gradiente como el rotor son operadores lineales, si yo tengo una distribución de cargas, el potencial electrostático va a ser simplemente la suma de los potenciales generados por cada uno. El campo eléctrico va a ser el gradiente de la suma, que es lo mismo que la suma de los gradientes. Y el rotor de E, entonces, va a ser el rotor de una suma de gradientes, que es lo mismo que la suma de rotores de gradientes. Los rotores de gradientes son todos cero. Por lo tanto, el rotor del campo electrostático es igual a cero. Que, si se acuerdan en física 3, esto en R3, en un espacio sin agujeros, decir que el rotor de un campo vectorial es cero es equivalente a decir que la circulación de ese campo vectorial en cualquier contorno cerrado vale cero. Y eso es lo que permite afirmar que el trabajo realizado por el campo electrostático cuando yo desplazo una carga del punto A al punto B es independiente del camino a lo largo del cual realicé el desplazamiento. Todo eso es física 3 y no lo vamos a repetir acá. Sabemos que el rotor del campo eléctrico vale cero. Para terminar de caracterizar a este campo vectorial, campo electrostático, tendríamos que saber cuánto vale la divergencia de este campo. Sabemos que el rotor vale cero, nos preguntamos cuánto vale la divergencia y acá las cosas se complican. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, 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 va bien. ¿Seguimos? Pues en realidad empezamos, porque ahora es cuando empezamos de verdad. Sí. Bien. Bueno, así como con el caso del rotor, la forma más fácil es simplemente hacer la cuenta. La divergencia de E, por definición, es la derivada de es la componente X de E respecto de X más la derivada de la componente Y respecto de Y más la derivada de la componente Z respecto de Z. Yo hago las cuentas, esta es la cuenta para la derivada de la componente X respecto de X, pero obviamente las otras dos son iguales, simplemente reemplazando X por Y o por Z. Bueno, la cuenta da este 3 viene de que en algún momento tengo que derivar un 1 sobre R cuadrado a la 3 medios. Y cuando sumo las tres, obviamente acá este primer término es idéntico en las tres, o sea, simplemente me da 3 veces Q sobre R cubo, y tengo un X cuadrado más un Y cuadrado más un Z cuadrado, eso me da un R cuadrado, se cancela entonces el cociente, tengo un 3 y me queda 3 menos 3, y 3 menos 3 suele ser igual a 0. Por lo tanto, yo hago la cuenta y llego a la conclusión de que la divergencia de E, así como el rotor de E vale 0, la divergencia de E también vale 0. Y, como diría la Morsa, eso es extraño, porque si el rotor de E vale 0 y la divergencia de E vale 0, no tengo campo. Bueno, uno mira la cuenta con un poco más de detalle y se da cuenta de que sí, la cuenta está bien, pero que uno se la pasa dividiendo por R's y que por lo tanto implícitamente asumió que R era distinto de 0. A diferencia de la cuenta del rotor, que el rotor vale 0 en todos lados, acá bueno, esta cuenta está bien, pero vale fuera del origen. Falta ver
qué es lo que está pasando en el origen. Y obviamente en el origen ahí no podemos simplemente hacer la cuenta porque esto es terriblemente singular. Hay que apelar a un argumento un poquito más sofisticado. Y ese argumento está dado por el teorema de Gauss, que dice que la integral de la divergencia de un campo vectorial sobre un cierto dominio es igual al flujo de ese campo a través de la frontera del dominio. Acá o sea, el flujo del campo a través de la frontera del dominio quiere decir la integral sobre la frontera del producto escalar entre el campo y la normal exterior a la frontera. Toda la dificultad del teorema de Gauss está en el caso en que la frontera es una superficie arbitraria. Bueno, ¿qué quiere decir exactamente este elemento de área? En general, bueno, ¿cuál es la normal? Es fácil y simplemente uno la normaliza y obtiene la normal, el versor normal. Es importante que uno tiene que tomar la normal exterior al dominio. Bueno, si el dominio es suficiente, no es una botella de Klein, en general, cuál es el interior y cuál es el exterior, está bien definido. O sea, todos los dominios que vamos a ver, cuál es el interior y cuál es el exterior, va a estar bien definido. El problema es cuando una superficie es arbitraria, es definir correctamente el elemento de área. En realidad las superficies con las que vamos a trabajar en el curso van a ser superficies planas, esféricas o cilíndricas, donde uno tiene una idea intuitiva de qué quiere decir este elemento de área y con eso nos va a alcanzar. Entonces, el teorema de Gauss dice que la integral sobre un cierto dominio de la divergencia del campo vectorial es igual al flujo de ese campo a través de la frontera del dominio. Medio como regla mnemotécnica, el teorema de Gauss se vuelve bastante intuitivo cuando el dominio es simplemente un paralelepípedo, cuando las paredes del dominio son simplemente baldosas planas. Porque en ese caso, bueno, ¿se acuerdan? La divergencia de E era la derivada de la componente de X respecto de X más la derivada de la componente Y respecto de Y más la derivada de la componente Z respecto de Z. O sea que esta integral de la divergencia de E en realidad son tres integrales. Si yo mido la primera integral, el dominio es este dominio que está dibujado. O sea, yo voy en X, voy de menos A, desde menos A hasta A, en Y voy desde menos B hasta B, en Z voy de menos C hasta C. Cuando yo mido esta integral, ordenando los diferenciales convenientemente, veo que este pedazo me quedó a punto de caramelo para aplicar el teorema fundamental del cálculo. La integral de la derivada es simplemente la función evaluada en los extremos, con lo cual la primera integral me da esto. Y la segunda integral me va a dar fórmulas equivalentes con E sub i y E sub z. Y cuando yo mido esto, veo que en realidad tengo una integral sobre esta superficie, porque acá puse x igual a, y estoy dejando que y z varíen en los límites de este rectángulo, o sea que es la integral sobre esta baldosa pintada de rojo, y en esta baldosa es obvio que la normal exterior es simplemente el verso y E sub x es efectivamente el producto escalar entre el campo vectorial y el verso I. O sea que este primer término me da el flujo a lo largo de la baldosa verde. Y este segundo término, a lo largo de la baldosa roja, perdón. Y este segundo término me da el flujo a lo largo de la baldosa verde, teniendo en cuenta este signo menos, tiene en cuenta que la baldosa verde, la normal exterior, no es el versor I, sino el versor menos I. Y por lo tanto, efectivamente, este primer término me va a dar el flujo sobre la baldosa roja y sobre la baldosa verde, y los términos que siguen me van a dar los flujos a lo largo de las otras
4 caras del paralelepípedo, con lo cual he demostrado, en este caso particular, el teorema de Gauss. Ahora, lo único que faltaría ver es que un dominio arbitrario se puede aproximar eh, con precisión arbitraria como una colección de cubitos de este tipo. Cuando yo tengo una cara interna, una cara de uno de los cubos es compartido por dos, los flujos se van a anular, porque en un caso va a aparecer una normal y en otro caso va a aparecer la normal exterior, solamente me va a quedar los flujos sobre las paredes de los cubitos en la frontera, y eso van a sumar al flujo del campo sobre la frontera del dominio. O sea que una vez que uno se convenció de que el teorema de Gauss es cierto en este caso, demostrarlo en el caso general es simplemente una cuestión de técnica, que eso es lo que ven en los cursos de cálculo. ¿Está bien? Hasta habrán notado que estoy empezando despacio. Si se empiezan a quedar dormidos, avisen. Bueno, entonces, le aplicamos el teorema de Gauss. Claro, me queda el dominio que voy a elegir. ¿Se acuerdan que en este caso yo tengo mi carga está en el origen? Entonces, el dominio que voy a elegir es simplemente una esfera centrada en el origen de radio R grande. Y entonces la integral de la divergencia de E se convierte en el flujo del campo, que es de vuelta, es esencial, es Q sobre R cuadrado en la dirección radial, a lo largo de la superficie de la esfera. La normal exterior es precisamente el verso de R, o sea que E escalar R me da simplemente Q sobre R grande cuadrado, estoy en la superficie. El elemento de área es básicamente R cuadrado por el diferencial de ángulo sólido, seno de tita de phi. Los R cuadrados se van, o sea que no importa qué esfera estoy tomando, el resultado va a ser independiente de R. Y estoy integrando sobre la superficie de la esfera una constante, porque si los R cuadrados se van, solo me quedó la carga. O sea que me queda simplemente la carga sobre la superficie de la esfera unitaria, porque no depende de R, y la superficie de la esfera unitaria es 4pi. Y de vuelta, esto es muy extraño, porque yo había hecho la cuenta y me daba que la divergencia de E valía 0. Y la integral de 0 debería ser 0, no 4pi. O sea que claramente en el único punto en el que yo no había terminado la cuenta, que era R igual a 0, X igual a 0, tiene que estar pasando algo muy raro. Y esa cosa rara es que la divergencia de E es 4pi por la delta de X. O sea, en realidad la divergencia de E no es 0, pero está toda concentrada en el origen. Que si uno lo piensa un poquito, es el origen del nombre de divergencia. O sea, si uno piensa en las líneas de campo, en las líneas, este gran invento de Faraday, que es la línea que es tangente al campo en todo punto, bueno, precisamente en este caso esas líneas son simplemente rectas que divergen del origen. Y ese es precisamente el origen del nombre divergencia para este operador. Mide esta propiedad de las líneas de campo de estar fluyendo desde el origen en todas direcciones. O sea que ahora sí tenemos caracterizado cuánto es el rotor de E. El rotor de un gradiente siempre es 0. ¿Y cuánto es la divergencia de E? La divergencia de E no es 0, es Q
por la delta que se enciende en el punto fuente, en el punto en el que está ubicada la carga. De vuelta, todo esto es lineal. Si yo tengo una distribución de cargas, la fórmula 9 me da la densidad de carga. Bueno, una forma de convencerse que la fórmula 9 es correcta es preguntarse cuánto vale la carga total en un cierto dominio V. Obviamente, la carga total en un cierto dominio V va a ser la suma, algebraica por supuesto, de las cargas que están contenidas en ese dominio. Y efectivamente, cuando yo hago la integral del lado derecho de la ecuación 9, me queda la suma sobre todas las cargas de la integral de Q alfa por la delta, y la delta, efectivamente, esa integral sobre el dominio de la delta me va a valer 1 si ocurre que el punto fuente está incluido en el dominio, me va a valer 0 si el punto fuente no está incluido en el dominio, y en consecuencia, la integral de la delta me selecciona las cargas que están adentro del dominio y la suma va a quedar la suma sobre las cargas que están adentro del dominio, que efectivamente esa suma me da la cantidad de carga contenida en el dominio. O sea, esa sería la forma de convencerse de que la fórmula 9 es efectivamente correcta. Y entonces, si cada uno de estos contribuye, este término, a la divergencia es un operador lineal, el campo electrostático es la suma de los campos de cada carga, la divergencia del campo electrostático va a ser la suma de las divergencias de los campos aportados por cada una de las cargas. Eso me da de vuelta la sumatoria que está en la fórmula 9, sumo todo y me queda 4pi rho. Esta es la ley de Gauss. Y la ley de Gauss es una de las ecuaciones de Maxwell. O sea, es una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Nosotros estamos tomando, el curso toma una posición que es más o menos axiomática, o sea, nosotros no en ningún momento vamos a justificar las leyes de Maxwell. Para nosotros las leyes de Maxwell son ciertas y todo nuestro trabajo va a ser deducir consecuencias de las leyes de Maxwell. Por eso, obviamente, las leyes de Maxwell juegan un rol muy importante en el curso y esta es la primera que nos encontramos. Y, perdón, solo a mí me aparecen las diapositivas con delay. A ver, alguien que conteste esto, pues obviamente yo no puedo. Ahora estoy viendo la 9 y la 10. Y lo último que se lee, que es la ¿Cómo? ley de Gauss. Ahora estoy viendo la 9 y la 10 y lo último que se lee es que es la ley de Gauss. ¿Podés volver para atrás a ver cuánto tarda? O sea, hay gente a la que le parecen bien. Bueno, voy a tratar de ir despacio para darle tiempo. Es un problema de conexión, evidentemente. Bueno, yo acá no noté nada raro. Bueno, el comentario al que quería llegar es que si bien nosotros estamos haciendo electroestática, o sea, todo está quieto, la ley de Gauss, siendo una de las ecuaciones de Maxwell, vale en el caso general. O sea, en el caso en que tenemos campos que dependen del tiempo, la ley de Gauss va a seguir siendo la ley de Gauss y no va a cambiar absolutamente nada. En cambio, la ley de que el rotor de E vale 0, esa sí está restringida estrictamente al caso estático y el caso general
va a ser reemplazada por la ley de inducción de Faraday. Pero la divergencia de E 4πρ siempre, aún si junto con la X, en el argumento de ρ hubiera una T, aún si la distribución de cargas fuera dependiente del tiempo. Instantáneamente la divergencia de E va a ser igual a 4πρ. ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí, sí, perfecto. Sí, adelante. Bueno, como ¿se acuerdan que E da menos el gradiente del campo electrostático? Esto también es algo que solamente vale en el caso estático. En el caso dinámico esto va a cambiar, pero estamos en el caso estático. Bueno, la divergencia del gradiente es el laplaciano, y entonces este signo menos, que es puramente convencional, me da la ecuación de Poisson, que simplemente dice que el laplaciano es la divergencia del gradiente, es menos 4πρ. Y si yo estoy en una región del espacio en la que no hay carga, entonces la ecuación de Poisson se reduce a la ecuación de Laplace, que es el origen de nuestros desvelos por la clase de hoy. El laplaciano de phi tiene que valer 0. Y todo nuestro problema entonces es cómo resolver la ecuación de Laplace en un dominio dado. Acá yo tengo dos enunciados y una definición que les voy a pedir que me los crean. Y después vamos a volver sobre esto, pero por ahora simplemente créanmelos. Estos enunciados son los siguientes. El problema de encontrar la solución de la ecuación de Poisson en un cierto dominio, dados, y ahora esto es una alternativa. Yo puedo decir cuánto vale phi en la frontera del dominio. Puedo decir cuánto vale la derivada normal, o sea, la derivada en la dirección perpendicular a la frontera, sobre la frontera del dominio. Este problema, o sea, a mí me tienen que dar ρ y algunos de estos datos, o el valor del campo en la frontera, o el valor de la derivada normal en la frontera. En realidad me pueden dar una combinación lineal de estos datos, pero nosotros básicamente vamos a trabajar en el caso en que nos dan el dato de cuánto vale phi, cuánto vale el potencial en la frontera. Entonces, el problema de resolver la ecuación de Poisson en un dominio, dada la distribución de carga en el dominio y el valor del potencial en la frontera del dominio, ese problema tiene solución y la solución es única. O sea, esto es lo que les estoy pidiendo que me crean. Este problema tiene solución y la solución es única. Segundo enunciado, para encontrar esa solución, me basta resolver un problema. O sea, hay un problema madre o un problema patrón, que si yo puedo resolver este problema, entonces puedo resolver la ecuación de Poisson para cualquier ρ y para cualquier dato en la frontera. El problema que tengo que resolver es el problema de el potencial generado por una carga, una carga puntual, unitaria, en realidad vale 1/4π, ubicada en el punto X', donde X' es un punto cualquiera incluido en el dominio, con un dato trivial 0. O sea que el potencial generado por esta carga valga 0 en la frontera del dominio.
Ustedes saben de física 3 que la manera en que yo me fabrico físicamente este problema, decir que el potencial vale 0 en el dominio, básicamente lo que estoy diciendo es que la frontera del dominio es un equipotencial. Como el potencial suele estar definido menos de una constante, una vez que sé que es constante en la frontera, simplemente convencionalmente elijo la constante igual a 0. Entonces, lo que estoy diciendo es que forré la frontera del dominio con un material conductor. Eso me garantiza la condición de contorno de que el potencial electrostático va a valer 0 en la frontera del dominio. La forré con un material conductor. Agarré una lámina de aluminio y forré la frontera del dominio con aluminio o con cobre. Y eso me garantiza entonces que vale este dato. La frontera, el potencial vale 0 en la frontera del dominio. Y adentro del dominio yo tengo el potencial de una carga ubicada en el punto X'. El principio de conservación de la dificultad vale porque este X', X' es cualquiera. Yo tengo que poder resolver este problema, cualquiera sea X' en el dominio B. Y eso le puede llegar a ser más complicado o más difícil. Entonces, lo que les estoy pidiendo que me crean es que el problema de, lo que se llama el problema de Dirichlet, cuando yo en vez de dar el valor del potencial en la frontera doy la derivada normal, se llama el problema de Neumann. Lo que les estoy pidiendo que me crean es que el problema de Dirichlet tiene solución y que la solución es única. Y después, que en realidad, para resolver este problema, me basta con encontrar esta función g, que para abreviar la vamos a llamar la función de Green del problema. ¿Está bien? Les estoy pidiendo que me lo crean por un rato, después vamos a volver sobre esto, pero por ahora es mejor que simplemente me lo crean. ¿Está? ¿Podemos seguir? ¿Todo el mundo llegó hasta... ¿Todo el mundo está viendo la 13 y la 14? Sí. Bueno. Porque entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar a resolver un método que sirve para resolver el problema de Dirichlet en casos de geometrías sencillas, que es el método de imágenes. Entonces, con un homenaje a Escher. Sí. Juan, llegaste tarde. Bien. Con un homenaje a Escher, vamos a arrancar con el método de imágenes. Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo es que lo que estamos tratando de resolver es el potencial generado por una carga en el interior de un conductor, de una superficie conductora, en cualquier punto del interior de esta superficie. O sea, yo tengo una esfera, un cilindro de material conductor, de cobre, de aluminio, de plata, pongo una carga en un punto arbitrario en el interior de este conductor y yo quiero encontrar el potencial en el interior. El método de imágenes explota el hecho de que el problema tiene solución única. O sea, no importa cómo encuentro la solución. Una vez que la encontré, la solución es esa, no hay otra. Entonces, lo primero que hago es lo obvio, o sea, me olvido de que tengo una superficie conductora y simplemente calculo el potencial coulombiano de esta carga. De hecho, esto tiene que ser una muy buena aproximación a la solución real cuando
el punto campo está suficientemente cerca del punto fuente. O sea, ¿qué es lo que yo me estoy imaginando? Y que al haber puesto la carga dentro del conductor, eso va a inducir cargas en la superficie, que van a generar un campo. Entonces, el campo real va a ser, por un lado, el campo generado por la carga, y por otro lado, el campo reflejado en la superficie. Acuérdense que una superficie conductora esencialmente es un espejo. O sea, refleja el campo de la carga que yo puse en el interior. Entonces acá tengo el campo, sería el campo directo, el campo generado por la carga en el punto X', me falta el campo reflejado. Bueno, si mi punto está cerca de X' y está lejos de la frontera, y el campo reflejado va a ser chiquito frente al campo directo, y entonces 15 va a ser una buena aproximación. Fíjense que con la ecuación 15, yo ya tengo resuelta la ecuación 13. O sea, la ecuación 15 resuelve efectivamente o la ecuación 14, resuelve la ecuación 14. Lo que no resuelve es el dato. O sea, en general no va a ser cierto que el potencial coulombiano se va a anular cuando X esté en la frontera. Ahora, como yo estoy tratando de resolver una ecuación lineal, lo que tengo que hacer ahora para emparchar la solución que ya tengo es agregarle algo a 15 que no me arruine la ecuación, o sea, que sea una solución homogénea de la ecuación de Laplace, pero que me arregle el dato. O sea, yo necesito agregar una GH, una G homogénea, que sea solución homogénea de la ecuación de Laplace, de tal manera que la ecuación de Laplace siga valiendo, porque esto ya era una solución, esto ya es una solución particular de la ecuación de Laplace, pero que me arregle el valor del potencial en la frontera. O sea, esta GH va a ser el campo de la carga puntual, el potencial de la carga puntual reflejado en el espejo que es la frontera del dominio V. Bueno, como todo campo, yo lo puedo imaginar que está generado por alguna distribución de cargas, solo que, como quiero que esto sea solución homogénea en el dominio, las cargas no tienen que estar en el dominio B, que es a donde puse el gatito. Este gatito es medio como el gato de Schrödinger, porque lo encerré en una caja conductora, el pobre gato. Entonces, las cargas que van a generar el campo reflejado no van a estar adentro del dominio, van a estar afuera del dominio. Y por lo tanto, el campo generado va a ser una solución homogénea en el dominio. Todo el método de imágenes es tratar de adivinar, con argumentos fundamentalmente geométricos, cómo tengo que ubicar esas cargas imagen, esas cargas ficticias, porque en realidad las cargas físicas están en el conductor, son las cargas que fueron inducidas por la carga física en el interior del dominio. Pero yo me imagino una distribución ficticia de cargas que ocurre generar en el dominio el mismo campo que las cargas físicas inducidas en la frontera. Obviamente, esa identidad de los dos campos, el generado por las cargas físicas y el generado por mis cargas imaginarias, coinciden dentro del dominio. Fuera del dominio, obviamente, no van a coincidir, y ahí es donde me voy a dar cuenta que los problemas no son equivalentes. Básicamente, lo que yo veo es que el problema físico de verdad, si la única carga de verdad que tengo es la que yo puse adentro
del conductor, el potencial afuera del conductor es idénticamente cero, precisamente. Está apantallado por el conductor. Mientras que obviamente si yo tuviera carga fuera del conductor, también tendría potencial afuera del conductor. O sea que el problema ficticio con las cargas imagen o el problema físico con las cargas inducidas solo coinciden adentro del conductor. Pero por supuesto, eso es todo lo que necesito. Lo que esté pasando fuera del conductor no me interesa en lo más mínimo. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? ¿Todo el mundo tiene la imagen de gato mirándose en el espejo? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces, bueno, entonces vamos. El problema, todo el tema del método de imágenes es básicamente resolver la ecuación de Poisson trabajando lo menos posible. En este caso estamos resolviendo la ecuación de la... El campo generado por las imágenes va a ser solución homogénea. Y eso se puede hacer cuando la geometría del problema es razonablemente sencilla. La geometría más simple posible es simplemente un conductor plano. El dominio B es lo que va a estar a la derecha del conductor. Pongo la carga en un punto arbitrario, pero bueno, obviamente tengo simetría en el plano del conductor, o sea que el único dato sustantivo es a qué distancia del conductor estoy, o sea, la distancia D al conductor. Y en este caso, bueno, es un espejo. ¿Y cómo es la imagen del espejo? Y como bien sabía Alicia, la imagen del espejo es precisamente la imagen especular. Así que lo que hago es meter una carga a la misma distancia del espejo, pero del otro lado. Y para que los campos se anulen en el espejo, precisamente, para que el potencial se anule sobre el espejo, lo que sí hago, a la imagen le cambio el signo. Se aprovecho la diferencia fundamental entre el campo electrostático y el campo gravitatorio estático, es que en el caso gravitatorio las cargas, o sea las masas, siempre son positivas. En el caso electrostático puedo tener cargas positivas o negativas, y eso es lo que me permite cambiar el signo de la carga imagen. Y ahora es simplemente hacer la cuenta. Tengo el campo directo generado por la carga física, el campo generado por la carga imagen, cambió el signo de D, porque ahora estoy del otro lado del espejo, y cambió este signo, porque cambié el signo de la carga, y efectivamente veo que estas dos juntas satisfacen la ecuación de Poisson, porque esta es solución particular y esta es solución homogénea, y hago la cuenta cuando x es igual a 0, menos d cuadrado es igual a d cuadrado, y cuadrado es y cuadrado, z cuadrado es z cuadrado, el potencial electrostático efectivamente se anula en el plano x igual a 0. O sea que esto es efectivamente la solución, y como la solución es única, ya está, listo, no importa, ya terminé, no tengo que hacer más nada, no hay, cualquier otro método me va a dar la misma solución, porque la solución es única. Hay un comentario: siempre se me hizo terriblemente antiintuitivo que para recrear el potencial de la pared hay que poner una carga de signo contrario. Y bueno, por eso no hay espejos gravitatorios. No hay masa de signo contrario. Bueno, esto entonces es el caso de un espejo plano. La pregunta que sigue, bueno, vamos a complicar las cosas. Bueno, si uno lo complica demasiado, el método de imágenes
deja de ser efectivo. O sea, en principio, esto creo que era posible solo si el campo en el infinito es nulo por condición de contorno. Bueno, claro, si tenés un contorno finito en otro lado, tenés que garantizarte que también cumplís la condición en el otro contorno. Si tenés dos espejos planos enfrentados, como cualquiera que se haya parado en medio de dos espejos, sabés que todo lo que vas a tener es una secuencia infinita de imágenes y vas a tener que ver cuáles son las posiciones y las cargas de cada una de estas dos secuencias infinitas. Si tenés dos espejos formando una cuña, también te van a aparecer imágenes ubicadas en un círculo. Eso, bueno, un poco lo que iba a decir, o sea, a medida que vas complicando el problema, encontrar la imagen se vuelve más complicado y llega un momento en que simplemente el método deja de ser eficiente. O sea, hay métodos para fronteras arbitrarias, hay métodos que terminan siendo más eficientes que el método de imágenes. Ahora, hay un caso que está más o menos en el medio, que es precisamente el caso del espejo esférico, ¿no? El espejo esférico que dibujó Escher. En este caso, o sea, el dominio es el exterior del espejo. Yo tengo una carga puesta a una distancia D del centro de este espejo esférico y me pregunto cuánto vale el potencial en un punto arbitrario X. Este es otro problema que todavía es razonablemente simple, que el método de imágenes funciona bastante bien. Y en este caso, de vuelta, por simetría, olvídense del punto campo, ¿no? Yo tengo la esfera del espejo y tengo el punto fuente. O sea que tengo una dirección privilegiada, que es la dirección de la recta que une el origen de la esfera con el punto fuente. Y entonces es razonable que la imagen va a estar en algún lado en esta semirrecta y tiene que estar adentro de la esfera, no puede estar afuera. Recuerden que el dominio B es el exterior de la esfera, la carga tiene que estar afuera del dominio, por lo tanto tiene que estar adentro de la esfera. O sea que en realidad las únicas cosas con las que puedo jugar es a qué distancia del centro lo voy a poner y cuánto va a valer Q', o sea, cuánto va a valer la carga de la carga imagen. Con estos dos datos, de vuelta, escribo la suma de los dos potenciales colombianos, lambda porque estoy asumiendo que Q' es muy... Bueno, le cambio el signo porque ya sé del otro caso que le tengo que cambiar el signo. Fíjense que si el punto fuente se aproxima mucho a la esfera, bueno, una esfera vista muy de cerca es un plano. O sea que este problema tiene que converger al otro cuando la distancia al punto fuente está cerca del radio de la esfera. Por lo tanto, yo me imagino que efectivamente le tengo que cambiar el signo. Y después me doy la libertad de no solo cambiar el signo, sino también cambiar la magnitud de la carga. Por eso me aparece esta lambda acá. R segunda es esta posición de la carga imagen, que lo único que sé es que tiene que ser menor que el radio de la esfera. Y tengo el versor n en la dirección, el n' en la dirección del punto fuente, el versor en la dirección de la imagen también es n', y n es el versor en la dirección del punto campo. Y hago la cuenta y veo que efectivamente eligiendo inteligentemente la distancia r segunda y la magnitud, el cociente entre el módulo de la carga física, perdón, el módulo de la carga imagen y el módulo de la carga física, veo que eligiendo inteligentemente estos dos parámetros, puedo satisfacer la condición de contorno de que el campo
se anule idénticamente en la superficie de la esfera, que es cuando R es igual a A. O sea que el problema del espejo esférico es el otro problema en el que el método de imágenes es realmente eficiente. Y cuando uno mira la solución, se da cuenta que la solución tiene una propiedad extraña, que es la propiedad de reciprocidad. O sea, yo pongo la carga en X' y calculo el campo en X y me da un cierto número, ¿no? 5 voltios. Si yo hubiera puesto esta misma carga en X y calculo el campo en X', me da 5 voltios. O sea, el campo es simétrico. El campo originado en X por la carga en X' es igual, el potencial generado en X por la carga en X' es igual al potencial generado en X' por la carga en X. No, si se acuerdan en Física 3, cuando resolvían circuitos de corriente continua por el método de mallas, tenían una propiedad similar. O sea, si yo tenía la... O sea, si yo ponía una batería en un lugar del circuito y medía la corriente sobre una resistencia en otro lado, me daba lo mismo que si yo ponía la batería en el otro lado y la resistencia en la ubicación original de la batería. Bueno, esa propiedad de reciprocidad es nieta de esta propiedad de reciprocidad. Esta propiedad de reciprocidad es una propiedad fundamental de las soluciones de la función de Green del problema de Dirichlet. Y lo menciono, bueno, es una pregunta interesante en última instancia de dónde viene esta propiedad de reciprocidad, pero además es una forma de chequear si la solución que uno tiene es razonable o no. O sea, si uno hizo toda la cuenta y le da que la solución no satisface la propiedad de reciprocidad, eso quiere decir que uno se equivocó en alguna parte. O sea que esto es una forma rápida de dar al menos un chequeo de que uno está haciendo las cosas bien. ¿Está bien? ¿Me podrían seguir hasta acá? ¿Alguna duda, comentario? Sí, sí, sin problemas. Bueno, entonces le propongo que hagamos un recreo. Paramos 15 minutos, o sea que estaríamos siguiendo 10 y 20. ¿Está bien? Bueno. Bueno, entonces, recomenzamos. Yo les había pedido que me crean dos cosas, que el problema de Dirichlet tenía solución única y que se conocía la función de Green, entonces podía encontrar esa solución única. O sea, ahora lo que vamos a hacer es volver sobre esas dos cuestiones. Y tomando entonces, guiándonos por el libro de Santaló, básicamente, por vectores y tensores, lo que vamos a ver es que la clave está en una identidad que se conoce como la identidad de Green, en homenaje a George Green, matemático inglés. Hasta ahora venían todos siendo franceses, matemático inglés en la primer tercio del siglo XIX. Bueno, ¿a qué viene la identidad de Green? La idea es considerar un dominio B suficientemente normalito y dos funciones cualesquiera. Obviamente cuando un físico dice una función cualesquiera, está diciendo algo muy distinto de lo que vivió un matemático.
¿no? Una función cualquiera para un físico por lo menos es infinitamente diferenciable y probablemente analítica. O sea que dos funciones cualesquiera para un físico en un dominio B, y la idea es formar esta integral J, o sea, por un lado, este producto antisimétrico, psi por el gradiente de phi menos phi por el gradiente de psi, y a todo eso, esto me define un campo vectorial en el dominio, a todo eso a su vez le tomo la divergencia. Y la idea es calcular la integral J de dos maneras distintas. Bueno, una forma es simplemente distribuir la divergencia. Vale la regla de Leibniz, ¿no? La divergencia finalmente es una derivada, pero en este caso los términos en que me queda, gradiente de psi, producto escalar, gradiente de phi, acá me queda un gradiente de phi, producto escalar, gradiente de psi, o sea, esos dos términos se van. Los únicos dos términos que realmente me quedan son aquellos en los que tengo derivadas segundas. Me queda el gradiente de la divergencia del gradiente de phi, la divergencia del gradiente de psi, y eso por supuesto no es otra cosa que los laplacianos. O sea que si yo simplemente la integral J distribuyo la divergencia, lo que me queda es la expresión 24, psi por el laplaciano de phi menos phi por el laplaciano de psi. Acuérdense que el laplaciano es la suma de las derivadas segundas respecto de las coordenadas. Esa es una forma de calcular la integral J. La otra forma es decir, bueno, la integral del volumen de una divergencia, por lo tanto le aplico el teorema de Gauss. Y cuando yo hago eso, me queda que el flujo a lo largo de la frontera del dominio B de este campo vectorial, psi por el gradiente de phi menos phi por el gradiente de psi. Como la integral J, obviamente, vale lo mismo en ambos casos, comparando mis dos expresiones, la 24 y la 25, yo demuestro esta propiedad. Que si lo miran un poquito, 26 básicamente es la fórmula de integral por partes en un dominio arbitrario. O sea, psi por el laplaciano. Cuando yo tengo una expresión del tipo psi por el laplaciano de phi, esta cosa me dice, bueno, vale integrar por partes. Voy a tener que integrar por partes dos veces, me va a quedar phi por el laplaciano de psi, y me queda un término de borde, y ese término de borde es simplemente el flujo a través de la frontera, o los flujos a través de la frontera de estos dos campos. Este me va a aparecer, es el término de borde que me aparece la primera vez que integro por partes, y este es el término de borde que me va a aparecer la segunda vez que integro por partes. O sea que finalmente 26 fundamentalmente es la fórmula para integrar por partes en un dominio arbitrario. Esto vale para cualquier par de funciones. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula y la identidad de Green, que es la identidad 26, habiendo hecho elecciones peculiares de quiénes son psi y quiénes phi. O sea, la idea ahora es, esta vale para cualquier par, ahora vamos a elegir pares especiales de donde vamos a sacar información particular. El par que vamos a utilizar, la función phi va a ser precisamente la función de Green. O sea, estoy asumiendo, básicamente lo que estoy mostrando acá es la segunda afirmación que yo les pedí que me crean, que si conozco la función de Green, puedo resolver el problema de Dirichlet. Entonces, asumo que yo conozco esta función G, que es solución fundamental del laplaciano dentro del volumen, ¿no? Es una solución fundamental, quiere decir el operador igual a la delta. Y satisface la condición de contorno de Dirichlet. Se anula cuando el punto campo está sobre la frontera del dominio.
Y la función psi va a ser la solución de la ecuación de Poisson. O sea, es la solución que estamos tratando de encontrar, satisface la ecuación de Poisson en el dominio, y vamos a suponer que sabemos cuánto vale en la frontera. O sea, tenemos la condición de contorno, es el valor de psi en la frontera. Y entonces aplicando, simplemente reemplazando en la ecuación 26, phi por g y psi por sí mismo, fíjense que de este lado me queda el laplaciano de phi, pero el laplaciano de g. El laplaciano de g es la delta. Por lo tanto, toda esta integral colapsa y me da simplemente psi de x'. Cuando x' está adentro de b. Si x' estuviera fuera de b, me daría 0. O sea que todo este lado, porque el laplaciano de g es la delta, colapsa. Y me queda entonces nada más que psi evaluado en el punto fuente. De este lado me queda el laplaciano de psi, pero estoy asumiendo que psi es la solución de la ecuación de Poisson. Por lo tanto, el laplaciano de psi esencialmente ρ. Y acá me va a quedar este término, me queda g evaluado en la frontera, pero g evaluado en la frontera es 0, por la forma en que estoy eligiendo. O sea, estoy eligiendo la función de Green que es 0 en la frontera, o sea que todo este término se va, y este término, bueno, me queda algo que va a depender del dato de psi en la frontera. Esto es psi en la frontera, que estoy asumiendo que es un dato conocido. De manera que lo que obtengo al final es una fórmula explícita que me da la solución de la ecuación de Poisson en términos de la densidad de carga en el dominio y el dato de contorno en la frontera. O sea que la ecuación 28 valida la afirmación de que si yo conozco la función de Green, entonces puedo resolver el problema de Dirichlet. No solo lo puedo resolver, tengo una solución explícita para el problema de Dirichlet. Y obviamente, como encontré una solución explícita, es obvio que la solución es única. Es esta y no puede ser otra cosa. O sea que el problema que queda planteado entonces es encontrar quién es G. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Sí. Sí. Bien. O sea que el problema es encontrar G. Si yo conozco G, la ecuación 28 es la solución del problema de Dirichlet. No tengo que hacer más nada. Bueno, tengo que calcular esta integral, que puede llegar a ser complicada. Bueno, normalmente se calcula numéricamente, pero aparte de eso, no tengo mayor diferencia. Es algoritmico, no hay pasos de problema que puedan salir mal. Bueno, ¿y cómo hago para encontrar G? Bueno, voy a aplicar más o menos la misma estrategia que antes. Voy a decir que G es solución de un problema lineal, y entonces lo voy a buscar como una solución particular más una solución homogénea en el dominio. La solución particular me va a dar la delta en la ecuación de Poisson, la solución homogénea me va a arreglar el valor de G en la frontera, me va a garantizar que todo esto se anule en la frontera. Entonces, como solución particular, igual que antes, voy a elegir el campo coulombiano. Y entonces, GH tiene que ser, por un lado, solución homogénea, o sea, solución de la ecuación de Laplace, y por otro lado, tiene que satisfacer una condición de contorno, que es que G0 más GH se anulen en la frontera. O sea que el problema es, bueno, acá es donde las cosas se complican. ¿Cómo resolver esto? Es el problema que nos va a estar ocupando en las próximas clases. Pero una cosa que sí podemos resolver es al menos convencernos de que este problema tiene solución. O sea que GH existe.
Yo les había dicho que si conozco G, puedo resolver el problema de Dirichlet. Y ahora les estoy diciendo que para conocer G, bueno, G0 la conozco siempre, G0 es la ecuación 30. El problema está en conocer GH. Existe GH, o sea, podría ser que con un dominio suficientemente complicado, fíjense que acá Rho desapareció, porque GH es solución homogénea de la ecuación de Laplace. Lo único que queda es, la única complicación que tiene GH es la condición de contorno. Podría ser que con una condición de contorno suficientemente complicada no hubiera un GH. Bueno, obviamente, en cuanto a físico sabemos que no, porque agarramos el contorno, le ponemos una carga adentro y medimos en campo, un voltímetro. Así que claramente la solución existe. Para nosotros no tenemos ninguna duda, esto es algo que se puede medir. Si uno quiere hacer un argumento un poquito más sofisticado, al menos para convencerse que la solución GH existe, uno se puede dar cuenta que en realidad la función GH, una vez que yo conozco el dato de contorno, la función GH es el mínimo de funcional 32, o sea, ¿por qué digo que esto es un funcional? Porque es una cosa que a cada función, en un cierto conjunto de funciones, le asigna un numerito. Eso es un funcional. Cuando yo tengo una cosa que a cada número real le asigna un numerito, eso es una función. Cuando tengo una cosa que a cada función le asigna un numerito, eso es un funcional. Es una función de una función. Tengo que especificar en qué conjunto de funciones está bien definido el funcional phi mayúscula. Bueno, son todas las funciones suficientemente buenitas para poder calcular el gradiente de la función que tienen el mismo dato de contorno que GH en la frontera de B. O sea, acá no importa quién es esto, lo que importa es que yo estoy minimizando este funcional, que es obvio que tiene un mínimo, no tiene un máximo, porque yo hago la función f, las derivadas suficientemente grandes, y puedo hacer que el funcional phi sea tan grande como yo quiera, pero es definido positivo, así que tiene que tener, o mejor dicho, es definido no negativo, así que tiene que tener un mínimo en algún lado. Uno diría, bueno, claro, si f es constante, phi vale 0. Ah, bueno, pero ojo, porque las f tienen que satisfacer este dato en la frontera. Entonces podría ser que las constantes no satisfagan el dato en la frontera y que por lo tanto no estén en el dominio del funcional phi. O sea, tengo que minimizar el funcional phi entre todas las funciones que satisfacen el dato en la frontera de B. Esto se entiende, o sea, se entiende por qué el problema de minimizar phi no es trivial, aunque es obvio que phi vale 0 cuando f es constante y no puede valer menos que 0. A ver, ¿alguien que se anime? Sí. Bueno, ¿me están siguiendo? ¿Seguimos? Sí. A ver, ¿alguien más? Ahí está, bien. Bueno. Bueno, ¿qué tiene que ver entonces el problema de minimizar esto con resolver la ecuación de Laplace? Bueno, ¿qué quiere decir minimizar esto? Ustedes aprendieron en análisis 1 que cuando yo tengo el mínimo de una función derivable, la derivada vale 0 en el mínimo. O sea, mi función es x cuadrado, tiene un mínimo en x igual a 0 y la derivada de 2x vale 0 en 0.
En el caso de un funcional, eso lo que quiere decir es que, o sea, ¿qué quiere decir que la derivada de una función vale 0? Que si yo me desplazo infinitesimalmente alrededor de ese punto en que la derivada vale 0, si yo hago un desplazamiento infinitesimal, la función no cambia. O sea, la tangente a x cuadrado en x igual a 0 es una horizontal. Eso es lo que quiere decir que la derivada vale 0. Para los funcionales es exactamente lo mismo. Es decir, que el funcional es mínimo para una función. Quiere decir que si yo cambio esa función, poquito, cambio infinitesimal, el valor del funcional no cambia. Bueno, lo que hago es suponer que existe una función f0 que es el mínimo, y calculo el funcional phi en una función que es f0 más una variación infinitesimal. Y quiero ver cuál es la condición que me garantiza que esta variación infinitesimal no cambia el valor de phi. Entonces hago la cuenta, tengo que tomar este cuadrado, me queda, bueno, el cuadrado del gradiente de f0 me vuelve a dar phi en f0, me queda el término cruzado, me quedaría un término en delta f cuadrado, pero como delta f cuadrado es infinitesimal, como delta f es infinitesimal, ese término cuadrático lo puedo tirar. Entonces simplemente me tengo que preocupar del término cruzado, o sea, yo quiero que phi en f0 más delta phi sea igual a phi en f0, lo que necesito es que el término cruzado se vaya. Bueno, integro por partes, si lo quieren decir de otra forma, uso el teorema de Gauss y puedo convertir esto en la integral del laplaciano de f0 por delta f más una cierta integral de superficie. Pero lo que pasa es que la integral de superficie vale 0 porque f0 más delta f pertenece a la misma clase de funciones que f0. Y esas eran todas funciones que tenían el mismo dato de contorno de la frontera. O sea que delta f vale 0 en la frontera, si no me está rompiendo mi condición de contorno. O sea que este término que depende de delta f en la frontera vale 0. Mi problema quiere decir que yo tengo que matar el término cruzado para cualquiera sea delta f. Y es obvio que la única forma en que yo puedo garantizar que esta integral sea 0, cualquiera sea delta f, el laplaciano de f0 tiene que valer 0. O sea que efectivamente yo sabía que el mínimo tenía que existir porque este funcional está acotado por debajo, y ahora sé que la función f0 que efectivamente realiza el mínimo necesariamente se llama una función armónica. Es una solución de la ecuación de Laplace en el dominio. Comentario. Bueno, en realidad, para resolver este problema yo hubiera podido hacer un argumento todavía más simple. En realidad no necesitaba calcular qué pasaba con una variación infinitesimal. Porque aún con una variación finita, cuando yo calculo phi en f0 más delta phi, me queda phi en f0, el término cruzado, y me va a quedar un término cuadrático en delta phi, pero el término cuadrático en delta phi también es definido no negativo. O sea que en realidad ni siquiera me hacía falta que fuera 0. Si no era 0, bueno, va a agrandar a phi. Y yo lo que quería ver era que cualquier desplazamiento respecto de f0 lo que hace es aumentar phi, que f0 sea el mínimo, por lo menos un mínimo local. O sea que en este caso no hacía falta realmente considerar variaciones infinitesimales, con cualquier variación hubiera llegado al mismo resultado. Pero lo hice a propósito, se los confieso, acostúmbrense a argumentos de este tipo. Los que ya hicieron mecánica ya se encontraron con algo muy parecido, en la deducción de las ecuaciones
de Lagrange, ¿no? Las ecuaciones de movimiento para un sistema mecánico en el formalismo lagrangiano, esencialmente se hace este mismo argumento con un funcional más complicado. Y más adelante en el curso vamos a ver la deducción de las ecuaciones de Maxwell en el formalismo lagrangiano. Existe un formalismo lagrangiano para el electromagnetismo y el argumento va a ser esencialmente un argumento del tipo de que usamos en 34. O sea que lo hice a propósito de esta manera para que vayamos viendo argumentos de este tipo. O sea que básicamente lo que hicimos fue, empezamos mostrando que si yo conozco G, puedo resolver el problema de Dirichlet. Después dijimos, bueno, G lo puedo escribir como una solución particular más una solución homogénea. La solución particular la conozco siempre. Mi problema es encontrar la solución homogénea. Y les di un argumento que sería satisfactorio para un físico, decididamente no para un matemático, que sugiere que la función GH existe e incluso sugiere una estrategia numérica para encontrar GH, porque agarro una función cualquiera que satisfaga la condición de contorno, calculo el funcional phi, y después empiezo a variar esa función, ¿no? La cambio, hago una grilla, defino la función phi por los valores en los puntos de la grilla, y después agarro y cambio uno de esos valores. Y vuelvo a calcular phi. Bueno, si phi disminuyó, me quedo con el cambio. Si phi no disminuyó, descarto el cambio. Y voy haciendo eso en todos los puntos de la grilla. Y una vez que lo hice lo suficiente y veo que descarté el último millón de cambios, digo, bueno, está bien, encontré el mínimo. O sea que hay incluso 32, no solo sugiere que la función GH existe, también sugiere una manera concreta en que uno podría buscar cuál es la función GH. Y si no, bueno, y si no, hay otras formas de encontrar la función GH, y eso es lo que nos va a tener ocupados en los próximos 15 minutos y las próximas clases. O sea, cómo encontrar la función GH, cómo encontrar una solución de la ecuación de Laplace en un dominio dado el valor de la función en la frontera. Si eso nos lleva al próximo tema, que son los desarrollos ortogonales. ¿Alguna pregunta, comentario hasta ahora? Había un cambio de tema un poco drástico, así que es un buen momento para tomar aire. Sí, te quería hacer una duda respecto de esto último. A ver. Em, por lo que dijiste de la parte, lo que sería el término cuadrático, eso es lo que te permitiría decir que además de que estás buscando la función que hace estacionaria, la funcional, eso además te permitiría decir que es el mínimo a diferencia de Sí, lo otro. digamos, es lo mismo que en análisis 1, ¿no? Después que encontraste los puntos en los que la derivada se anula, tenés que analizar cuánto vale la derivada segunda. Y eso es lo que te dice si es extremo, es un mínimo o un máximo, o eventualmente un punto de inflexión. Acá pasa lo mismo. O sea, después que encontraste que hay un punto que hace estacionario funcional, bueno, tenés que analizar qué es lo que está pasando en ese punto. Si es un mínimo, un máximo, un punto silla. Y obviamente es más complejo que en el caso de una dimensión. Pero conceptualmente, básicamente es lo mismo. Tenés que hacer el análisis de si ese punto estacionario que encontraste efectivamente es un mínimo, un máximo o qué. En este caso es claramente un mínimo
porque el funcional es tan simple que uno lo ve por inspección. En el caso general se puede llegar a complicar. ¿Está bien? Pero ahí, ¿qué haces? ¿Das por sentado o qué haces si no podés fijarte? Eso último. Cálculo numérico. Digamos, cuando uno no puede resolver las cosas con lápiz y papel, mete todo en una máquina y listo, que se arregle. Claro, claro. Acuérdense que estamos viendo cosas que fueron fundamentalmente desarrollo de matemáticos franceses en el primer tercio del siglo XIX. O sea, todavía ni siquiera estaba la máquina de Babbage en ese momento. O sea que todo esto son cosas que se pueden resolver con lápiz y papel. En este momento, lo primero que uno tiene que preguntarse es si realmente vale la pena tratar de resolver las cosas con lápiz y papel. Si no, es mejor meter todo en una máquina y listo. Pero todavía, al menos estos métodos permiten desarrollar un poco de intuición acerca de qué es aquello de lo que uno está hablando, y de hecho muchos de los métodos numéricos son, el punto de partida de los métodos numéricos son precisamente estos cálculos analíticos. Así que sigue valiendo la pena verlos, aun cuando desde el punto de vista de la solución práctica de problemas, en muchos casos son anacrónicos. Pero bueno, importan desde el punto de vista de entender cuál es el problema, cuáles son las características fundamentales que tiene que tener la solución. ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Hacemos los últimos 10 minutos? Yo estoy a favor. Bueno. Bueno, entonces, hasta ahora dijimos, bueno, tenemos que encontrar GH y en casos sencillos hay métodos como el método de imágenes que uno más o menos puede adivinar cuál es la solución homogénea. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no funciona? Bueno, hay métodos sistemáticos. El método sistemático que vamos a investigar es el método basado en desarrollos ortogonales, o sea, fabricar la función h como una combinación lineal de funciones, una cierta clase de funciones, que son del tipo, fundamentalmente son generalizaciones de la idea del desarrollo de Fourier, que ustedes vieron ya en Física 2. Es reemplazar las funciones trigonométricas por funciones más sofisticadas. El caso más simple, que de hecho vamos a terminar haciendo desarrollos de Fourier, es encontrar, para empezar vamos a ver la ecuación de Poisson, no en el espacio, sino simplemente en el plano. Resolver la ecuación de la función de Green en un dominio rectangular, en el plano, con condiciones de contorno de Dirichlet, o sea, la función de Green se anule en los bordes del rectángulo. Y la estrategia para resolver este problema es simplemente partir la caja en dos mitades. ¿Se acuerdan que la carga, el punto campo, está a la altura I'? Entonces, pues, básicamente voy a mirar el pedazo del rectángulo que está debajo de I', el pedazo del rectángulo que está arriba de I'. O sea, por definición, en estas dos mitades no hay carga. La carga está en algún punto en la frontera. Y por lo tanto, por definición, tanto arriba como abajo, voy a estar resolviendo la ecuación de Laplace, o sea, el laplaciano de G igual a 0, con, bueno, G se tiene que anular acá, se tiene que anular arriba, se tiene que anular acá a la derecha, no sé cuánto vale G en la línea punteada, se tiene que anular acá a la izquierda, se tiene que anular en el lado de abajo, se tiene que anular acá a la derecha, no sé cuánto vale G en la línea punteada. Pero arriba y abajo voy a estar resolviendo la ecuación de Laplace con
una condición de contorno que yo pueda suponer que existe, pero que todavía no conozco. Hay una pregunta, dice si hay alguna diferencia compartir la caja en X. No, en este caso no, porque la condición de contorno que estoy poniendo es completamente homogénea, o sea, la condición de contorno es phi igual a 0 en todos lados. Si yo hubiera puesto una condición de contorno no trivial, bueno, ahí hay que ver cómo conviene hacerlo. Bueno, entonces tenemos que resolver la ecuación de Laplace arriba, abajo, y después ver cómo pegamos esas dos soluciones a través de la línea de puntos, que es la línea en la que está la carga. Y de vuelta, no sé lo que vale el potencial acá, pero si yo mido el potencial a una altura fija, el potencial se anula acá en un borde y se anula en el borde contrario. Es un problema de la cuerda vibrante, porque estoy mirando una altura fija, o sea que reduje el problema a una dimensión. Es una cuerda vibrante con extremo fijo. Y yo aprendí en Física 2 que eso lo resuelvo haciendo desarrollos de Fourier. En este caso, las funciones trigonométricas que voy a elegir van a ser funciones que se anulen en los bordes, porque ya sé que tengo una cuerda con extremos fijos. En este caso, cuando tengo una función, una forma de onda arbitraria, y acá tienen la descomposición de Fourier. Esta forma de onda en particular tiene tres armónicas, o sea, tiene una fundamental, la roja, y dos armónicas, la azul y la magenta. Esto lo puedo hacer a cualquier altura. Los coeficientes a alturas distintas van a ser distintos. O sea, tengo un desarrollo de la función de Green, que es función de X y de Y, como un desarrollo de Fourier en X con coeficientes que son funciones de Y. Meto eso en la ecuación de Laplace y me queda un desarrollo de Fourier para el laplaciano de G. Pero el laplaciano de G tiene que valer 0. Porque estoy precisamente en las dos partes del dominio en las que no hay carga. La carga quedó en la frontera. Y para que un desarrollo de Fourier sea 0, tienen que ser 0 todos los coeficientes. El desarrollo de Fourier es único. O sea que ahora yo sabía que estos coeficientes eran funciones de Y, y ahora tengo una ODE que tiene que satisfacer cada uno de los coeficientes. O sea, la ventaja es que convertí una PDE en un sistema de ODEs, que en este caso, como elegí bien las funciones en las que estoy desarrollando la solución, estas ODS desacoplan y me queda una ecuación diferencial para cada coeficiente. Y además una ecuación diferencial sencilla, porque esto es la ecuación para una función hiperbólica. O sea, las soluciones de esta ecuación son las exponenciales, seno hiperbólico o coseno hiperbólico. Yo sé que si estoy en esta mitad, tengo que elegir la solución que sea nula cuando I es igual a H. Y si estoy en esta mitad, tengo que elegir la solución que sea nula cuando I es igual a 0. La solución, ¿se acuerdan que yo dije, bueno, las soluciones de esta ecuación son el seno hiperbólico o el coseno hiperbólico? Bueno, el que se anula cuando I es igual a 0 es el seno hiperbólico. O sea, eso ya me determina cuál de las dos soluciones tengo. De misma forma, la solución, pedir que la solución se anule cuando I es igual a H, me va a seleccionar una combinación lineal particular del seno hiperbólico o del coseno hiperbólico. Y de esa manera, yo ya sé que la solución por debajo de la carga tiene que ser
el seno hiperbólico de I, porque esto se anula cuando I es igual a 0, y si estoy encima de la carga, tiene que ser el seno hiperbólico de H menos I, porque esto es lo que se anula cuando I es igual a H. El problema es lineal. De todas maneras que me quedan indeterminadas dos constantes. Puedo cambiar a n y bn. Bueno, va a seguir siendo cierto que una curva se anula en I igual a 0 y la otra se va a anular en I igual a H. O sea, todavía no resolví el problema. Todavía tengo que ver de dónde voy a sacar quiénes son estas dos constantes. ¿Está bien? O sea, fíjense que yo empecé con una ecuación de derivadas parciales, lo convertí en un sistema de ecuaciones en derivadas ordinarias, y ahora voy a convertir ese problema simplemente en una ecuación lineal, en un sistema de 2 por 2 ecuaciones para las dos incógnitas AN y B sub n. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Bien. Sí, sí, sí. Porque entonces lo que yo voy a pedir, ¿no? Tengo que pegar estas dos soluciones. Bueno, hasta ahora estaba resolviendo la ecuación homogénea, ¿no? Ahora le voy a volver a poner la carga. La delta de x menos x', x' está en algún lugar entre 0 y L, ¿no? O sea, en los dos bordes del rectángulo. Por lo tanto, cuando x es igual a 0, la delta vale 0, porque me queda la delta de menos x'. Cuando x vale L, me queda la delta de L menos x'. X' no es ni 0 ni L, por lo tanto, esto es una función para un físico que se anula en los bordes y tiene un desarrollo de Fourier en términos de senos, que usando el teorema de inversión de la transformación de Fourier, veo que los coeficientes de ese desarrollo son precisamente estos y no otros. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo mismo que había hecho acá. Acá había encontrado el desarrollo de Fourier del laplaciano de G. Ahora voy a encontrar el desarrollo de Fourier del laplaciano de G menos la delta. Y ese desarrollo de Fourier, igual que antes, se termina descomponiendo en... O sea, esto es el desarrollo de Fourier del laplaciano menos la delta. Tiene que valer 0, para que valga 0 tiene que valer 0, coeficiente a coeficiente. Y eso me da entonces la ecuación que yo necesito. Una. La otra ecuación es decir, bueno, en esta ecuación aparece una derivada segunda. Ah. Bueno, para que la derivada segunda exista, la función tiene que ser por lo menos continua. O sea, si la función es continua, podría pasar que la derivada primera sea discontinua, te haya un escalón en la derivada primera, la derivada segunda, entonces la derivada del escalón es la delta. Y efectivamente me va a quedar acá una delta, acá una delta, y esto es suave. O sea que para satisfacer esta ecuación lo que yo necesito es simplemente ver que los coeficientes de la delta que me viene de acá, de haber derivado un escalón, machee el coeficiente de esta delta. Y esa condición, ¿no? que la delta acá y acá tengan el mismo coeficiente, me da la ecuación 47. Y la otra ecuación, que de hecho la usé en deducir la ecuación 47, es que la función sea continua cuando paso de arriba a abajo. O sea, cuando estoy a la altura de la carga más epsilon o a la altura de la carga menos epsilon, la función g vale lo mismo. Y ahora sí, 47 y 48 son mi sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son las constantes AN y BN, o sea, tengo dos incógnitas para cada coeficiente. Resuelvo ese sistema y ahora sí tengo completamente determinada cuál es
la función Gn de I. O sea que tengo todos los coeficientes del desarrollo de Fourier de la función de Green para I fijo como función de X. Fíjense que efectivamente la función de Green se anula en 0, se anula en H y es continua en la posición de la carga. ¿Está bien? O sea, con esto mostramos que efectivamente el problema tiene solución a partir de los desarrollos ortogonales. ¿Está bien? Ya vamos terminando. Así que ¿alguna pregunta, algún comentario de todo esto? Bien. Acá les dejo un ejercicio. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Estoy poniendo la carga. Esto es el segundo argumento de la función de Green, es la posición de la carga, ¿no? Estoy poniendo la carga justo en el centro del cuadrado y estoy tomando los lados, los estoy llevando al infinito. Entonces, en cualquier punto finito, o sea, cualquier punto que esté a una distancia x e y finitas del centro del cuadrado, como los lados se están yendo al infinito, el problema se tiene que padecer cada vez más a simplemente resolver el problema de Coulomb en el plano. Una carga en el plano sin frontera. En el plano, el potencial coulombiano no va como 1 sobre R, va como el logaritmo de R. Entonces el problema consiste en mostrar que efectivamente en este paso al límite yo recupero la solución del problema coulombiano. Y hint, la formulación del problema es un hint. O sea, tomen los límites en el orden en el que está indicado. Eso es la manera más fácil de llegar al resultado. O sea, esto se los dejo como ejercicio. Esto es, bueno, ¿qué hubiera pasado si en vez de poner condiciones de contorno igual a 0 en todos lados, yo hubiera puesto condiciones de contorno no triviales? Bueno, en realidad, en ese caso no necesito, o sea, estoy resolviendo la ecuación de Laplace adentro con condiciones en el borde. Bueno, digo la función. No necesito pasar por la función de Green, directamente tengo que buscar la solución homogénea. Entonces, en este caso estoy viendo el caso en que pongo un potencial arbitrario en el lado de abajo, pero sigue siendo 0 en los otros 3. El problema es lineal. Si yo tengo potenciales distintos de 0 en los 4 lados, simplemente tengo que resolver 4 veces este problema y después sumar. Y en este caso, la solución es simplemente haciendo exactamente el mismo argumento, llegó a la ecuación 53, donde estos phi n 0 son los coeficientes de Fourier del dato en el lado de abajo. Entonces, lo que hice, simplemente para dar un ejemplito, me busqué un dato al que fuera fácil calcular la transformada de Fourier. Esto es una suma de 5 armónicas. Y acá tienen la solución, ¿no? Esto es el lado en el que yo definí el dato. En la vertical tiene el valor del potencial electrostático. En el lado opuesto el potencial tiene que valer 0. Y ven cómo cada armónica va midiendo exponencialmente, básicamente, debido a la presencia de estos senos hiperbólicos con este signo menos ahí. Otra visión de este gráfico, esto visto de arriba, estas son las curvas de nivel, y ven que las armónicas superiores, ¿no? Si ven los puntitos rojos acá, esta es la quinta armónica, muere enseguida. Y las armónicas, cuando más me acerco a la fundamental, más se propaga ese coeficiente. Que eso viene de que yo tengo acá este factor n.
O sea, cuanto más alta es la armónica, más rápido es el decaimiento de esta exponencial. No es exponencial, es un seno hiperbólico, pero como h es grande, del seno hiperbólico, el único que manda es el término que tiene e a la h. El término que tiene e a la menos h es muy chiquito. O sea que en la práctica, para cualquier valor de i más o menos cerca de i igual a 0, esto es una única exponencial, no es un seno hiperbólico. Así que les dejo este ejemplito numérico resuelto para que lo mediten. Se dan cuenta que con la matemática esto se resuelve en un minuto. O sea que pueden reproducirlo, busquen otras condiciones de contorno y jueguen con esto. Y con eso terminamos la clase de hoy. Y lo que va a venir de ahora en más es con contornos un poquito más complicados, fundamentalmente esferas y cilindros. La discusión es, bueno, ahora las funciones trigonométricas no van a ser la forma más inteligente de resolver el problema. Vamos a tener que buscar otra familia de funciones para hacer soluciones de este tipo. Y eso es básicamente lo que vamos a discutir. Lo que sí podemos decir es, bueno, hacer la anatomía de lo que acabamos de hacer. ¿Por qué funcionó? Y básicamente les dejo esto para que lo piensen. Pero estos son los motivos por los cuales funcionó. Porque el problema se podía descomponer en problemas en una dimensión. Además, hacer separación de variables, porque encontramos una forma fácil de escribir la solución, en este caso como suma de trigonométricas. O encontramos un sistema de funciones razonablemente manejable que nos permitía reconstruir cualquier solución como combinación lineal de este sistema de funciones, y obtuvimos ecuaciones diferenciales ordinarias para los coeficientes, que a su vez implicaban resolver una condición de soldadura. Tuvimos que pegar las soluciones arriba y abajo del potencial. Bueno, pero también en ambos casos, tanto las ecuaciones diferenciales ordinarias para los coeficientes como las condiciones de soldadura resultaron manejables. O sea, esto es básicamente el motivo por el cual las cosas funcionaron. Así que bueno, me disculpo que esto se hizo largo. Vamos a parar la grabación. Si tienen alguna pregunta rápida la vemos, y si no, los dejo con Paula. ¿Está bien?